Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Patagonia Rural, un programa dedicado a toda la diversidad de actividades productoras de Magallanes: ganadería, pesca, forestal, minería, turística. Patagonia Rural. Conduce Marco Aurelio Arteaga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Un poco helada esta jornada, ¿no es cierto? O más que un poco, bastante. Pero aquí estamos, nuevamente con esta Patagonia Rural en la plataforma de Polar Comunicaciones, cumpliendo 80 años. La más antigua, la decana, ¿no es cierto?, de las comunicaciones en la región de Magallanes y, por qué no decir, también en la Patagonia. Y Patagonia Rural, este programa dedicado, que se origina y se inicia dedicado al campo, a la pampa, en fin, y ha tenido que ir modificándose, adaptándose, para que en definitiva nos podamos mantener con ustedes conectados, pero con otra dirección le hemos dado, ¿no es cierto?, desde que comenzó todo el tema de la pandemia, un poco antes con el estallido social, luego con la pandemia, en la línea de ir ayudándoles a quienes están lejos de los centros urbanos, ¿no es cierto?, a que vayamos entregando información que sea más productiva, más propositiva, más formadora. Para que el tiempo que estamos, ya sea escuchándonos, que nos están escuchando en la radio o a través de la pantalla también, a través de la línea de la televisión o en internet, ¿por qué no decirlo igual?, sea mucho más entretenido, más interesante. Por eso es que los temas y nuestros entrevistados en los últimos programas, muchos podrán decir, pero ¿qué tiene que ver con el campo? Mucho. Porque quienes están en las áreas rurales, quienes están arriba de los medios de transportes, quienes están en zona de pesca, necesitan y quieren también ser más llevaderas estas horas alejadas. Y por lo tanto, a través de estos temas de formación, estamos contribuyendo a que vayamos conociendo de otras actividades, de otras profesiones u oficios que a diario nos parecen conocidos, pero que a veces los desconocemos finalmente, y es importante e interesante llegar al fondo con ello. Y hoy día vamos a conocer la labor de unos profesionales que, sin lugar a dudas, por mucho tiempo quizás no fueron muy bien valorados, no muy bien vistos, o quizás incluso hasta no estaban muy visibilizados. Y hoy día esto de la pandemia los pone en la primera línea también. Estaban quizás sujetos a la atención de otras patologías o enfermedades o apoyo a otras especialidades, y hoy día están, pero no sé, bueno, nos van a contar ellos mejor. Vamos a hablar con Rosana Avendaño, que es kinesióloga y que hoy día cumple una labor muy importante en el Hospital Clínico de Magallanes, junto a muchísimas y muchísimos más colegas de ella que están cumpliendo esta misión importante de ayudar y de, naturalmente, asistir a quienes están padeciendo de esta pandemia. Así que vamos a entrar a saludarla, a agradecerle la disponibilidad. Sabemos que están muy cansadas, muy cansados todos, por lo tanto ella también, pero sin embargo ha accedido a esta posibilidad de entregar en detalles lo que significa ser un kinesiólogo o una kinesióloga. Rosana, gracias por tu deferente atención. Bienvenida a Polar Comunicación, específicamente a Patagonia Rural. Bienvenida a nuestra pampa patagónica, y a compartir estos minutos con quienes están muy lejos de los centros urbanos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Siempre dispuesta a colaborar para que la población esté cada vez más conectada con esto de la pandemia y cuáles son ciertas las recomendaciones. Rosana, la verdad que aparte, digamos, de ser poco visible la profesión de la kinesiología hasta hace unos años atrás, y algunos meses mucho más todavía se ha potenciado, hoy día podemos darnos el lujo de decir de que esta es una carrera que ya se está dictando en la región de Magallanes. Pero lo más importante y lo fundamental,
¿qué es la kinesiología? Esta terapia natural, como se define en algunas partes, que está relacionada directamente con esto que es lo más poderoso que podemos tener las personas, que es la movilidad. Sí, mira, en realidad la kinesiología lleva muchos años. Comenzamos un poco en la Universidad de Chile en sus inicios desde las carreras de educación física, y después se creó, cierto, a través de mayor formación al área de la kinesiología. Tiene que ver principalmente con la rehabilitación y el movimiento, fundamentalmente. En realidad la kinesiología, claro, ahora está mucho más visible desde el punto de vista de la rehabilitación de los pacientes críticos, ¿cierto? Porque es del área respiratoria, pero la kinesiología hace bastantes años se ha ido como diversificando y se ha ido especializando principalmente. Hay áreas de rehabilitación, ¿cierto?, intensiva, que es lo que actualmente es lo que más se ha dado a conocer. Está el área cardiovascular, está el área traumatológica, está el área neurológica, deportiva, estética. Hay múltiples áreas y principalmente todas de alguna manera se enfocan en lo que es la rehabilitación del paciente posterior quizá a una injuria o como prevención también. Vamos a hacer un alto ahí medio técnico, Rosana, a ver si pudieras bajar un poquito la cámara porque te des la mitad solamente. Ahí, perfecto. Uy, y te escucho súper bajo. Sí, ahí vamos a... Sí. Franco va a arreglar ahí los controles, espero que lo hayan arreglado ya. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Perfecto. A ver, Rosana, esto de la movilidad y esto de la diversidad o la diversificación en la especialización misma, nos lleva a un campo casi inimaginable. Yo creo que quienes nos ven y nos escuchan, una de las primeras relaciones o asociaciones que hace con respecto a la kinesiología siempre fue el tema, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias. Claro, sí. Casi histórico, ¿no? Sin embargo, hoy día, bien tú lo mencionabas recién, hay una infinidad, por no decir limitadas, pero son muchísimas las áreas donde el kinesiólogo tiene un protagonismo importante para poder, ¿por qué no decirlo con estas palabras? Para poder darle nuevamente confianza y poder a ese enfermo, esa enferma que está en este proceso de rehabilitación. En consecuencia, ¿es realmente para el kinesiólogo un nuevo día, cada día de trabajo? ¿Cómo? ¿Es un nuevo día, cada día, el trabajar con un paciente? Porque prácticamente hay que estar a diario, porque estos son tratamientos, convengamos de que estos tratamientos son de mucha voluntad, de mucha fuerza, pero que también están envueltos en un gran grado de frustración muchas veces. Sí. Mira, en realidad, por ejemplo, bueno, el hospital, generalmente lo que hacemos es, ¿cierto?, la parte ambulatoria, que mucha gente quizá ha ido, ¿cierto?, la parte traumatológica, después de alguna lesión, un esguince, fracturas o problemas de columna, que es la primera como puerta de entrada de repente a una visión que tenían anteriormente del kinesiólogo. Nosotros atendemos a los pacientes por mucho tiempo, generalmente son 10, 20 sesiones cuando son en el área ambulatoria, pero desde el punto de vista también hospitalizado, también es un tiempo bastante largo en que uno rehabilita a estos pacientes, no tan solo desde el punto de vista respiratorio, ¿cierto? Un paciente que llega descompensado, muchas veces directo a la UCI, donde, bueno, ahí ya hay un manejo mucho más especializado, pero también, por ejemplo, medicina, cirugía, después de la cirugía, ya sea, no sé, una cirugía abdominal, todos los pacientes posterior a algún evento tienen que volver a respirar mejor, a caminar, hacer una actividad dentro de todo normal, que muchas veces uno piensa después de una cirugía, ¿qué va a hacer si es tan corto? Pero en realidad los pacientes quedan con fatiga por una cirugía que por lo tanto requieren rehabilitación primero en el hospital y muchas veces tienen que continuar afuera, en la parte ambulatoria, o uno le da ciertas indicaciones a domicilio.
La parte respiratoria siempre fue muy conocida. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos con los IRAS, por ejemplo, que son las infecciones respiratorias en el niño, que se atienden en atención primaria, y que ahí comenzó y que salvó muchas vidas en su época, ¿cierto? Cuando los niños morían por neumonía, ahí fue la primera entrada del kinesiólogo en los programas, y posteriormente el ERA también, que es de respiratorio adulto, ¿sí? Que ve a los pacientes EPO, que están más complicados, que también se ven en atención primaria. Pero todos esos pacientes posteriormente muchas veces caen al hospital, que es la atención un poco más secundaria. Rosana, la región de Magallanes, por estas características climatológicas, naturalmente, en la época que estamos viviendo, la estación del año que estamos viviendo, es un momento donde los kinesiólogos, podríamos decir, están en, por qué no entenderlo así, un pic del trabajo, digamos, donde la demanda es muy alta, ¿no? La nieve, la escarcha generalmente nos juegan malas pasadas y nos hacen llegar de los kinesiólogos. Sí, de todas maneras. Mira, yo creo que lo que más ahora está como con el trabajo a full es con esto de la pandemia del COVID-19. O sea, el hospital se está centrando de alguna manera en dichos pacientes. Eso no significa que no se hagan cirugías de urgencia o todo lo que conlleva, por ejemplo, programas GES, que hay algunas patologías que sí o sí tienen que atenderse, pero en sí está enfocado en esto del COVID. Las enfermedades respiratorias recurrentes, por ejemplo, nosotros en el hospital específicamente no vemos niños, se ven en atención primaria, pero lo que es adulto hospitalizado, por ejemplo, bueno, salvo que un niño caiga con mayor compromiso, llegue a pediatría, que también tenemos kinesiólogo en pediatría, pero en adulto, por ejemplo, que en esta época es la influenza, los pacientes hepóticos, que son esos pacientes fumadores de años que quedan con daño pulmonar, son los que caen en esta época. Yo te diría, por esto del aislamiento un poco, que la gente ya no está saliendo mucho, que los virus no están circulando tanto, ha disminuido un poco la entrada de esos pacientes al hospital ahora. O sea, estamos recién empezando quizá el invierno, pero lo que más ha generado trabajo desde el punto de vista kinésico y de toda la red ha sido lo del COVID. Hay otra manifestación de la salud en Magallanes, que es un tema bastante, que no es una, yo que claro, ¿por qué no llamarle una pandemia si entendiéramos de que está esparcida en todo el mundo? Pero no es así tampoco, pero sí en muchas partes del mundo hoy día es una pandemia, entre comillas, digámosle, que es la obesidad, que es otro tema que dentro de la salud los kinesiólogos tienen que ser prácticamente magos para poder, porque aquí estamos hablando de un tema de conciencia también, y me gustaría mucho, Rosana, poder desarrollar un poco en esta pregunta, a través de tu respuesta, ¿no es cierto?, esto de la responsabilidad y la conciencia que debiéramos tener todos para con nuestro cuerpo. Claro, muchas veces, y voy a hacer una autocrítica, en el sentido de que, claro, uno es patachero, le gusta su buena comidita, su buen vinito, su asadito, en fin, y uno dice, no, estoy bien, sí, no tengo ningún tema digestivo, tengo bien bueno el colesterol, funciona bien el tema cardiovascular, pero ¿y el tema físico? Ese es el que se va deteriorando, y es allí donde muchas veces necesitamos ser más autorresponsables, más conscientes de lo que estamos, del daño que a lo mejor internamente no lo vemos aún, porque en algún momento se va a manifestar, pero físicamente se empieza a resentir este cuerpo. Sí, mira, es súper importante. Yo aparte del área respiratoria, que es lo que me especialicé, también estoy trabajando en el área cardiovascular. Y en realidad tú te das cuenta que, bueno, somos una ciudad que, bueno, el frío, somos de estar más en la casa, ¿cierto? Somos patacheros. Sí, y somos patacheros, nos gusta el vinito, el asadito, la buena comida. Sí, yo creo que todo en su justa medida está bien. Si uno
comiera, pero aparte hiciera ejercicio, o sea, ¿qué es lo que se recomienda? Mínimo uno debería caminar, aunque tú no vayas al gimnasio o hagas otras actividades físicas formales, caminar 30 minutos diarios, pero una caminata así dedicada, o sea, no vitrineando, sino que caminando, ya tiene un efecto cardiovascular protector, ¿ya? El hecho de los magallánicos consumimos muchas grasas, ¿cierto? Cordero, las parrilladas, dice que el carbón también genera cierto daño. Si hiciéramos un autocuidado desde el punto de vista de darnos nuestros gustos, pero aparte cuidar nuestro cuerpo, mucha hipertensión, diabetes, todo lo que termine en insuficiencia renal, todo está en juego al final. Al final del día todo está en juego, entonces uno tiene que tener un autocuidado fundamentalmente, quizá con la alimentación, ¿cierto? Uno se puede escapar de repente, sí, pero la actividad física es fundamental. Y no tan solo quizá ahora en el adulto, sino que los niños. Los niños están muy sedentarios. Imagínate ahora con esto de la pandemia, yo lo veo en mis hijas, echadas todo el día, porque al final entre que estudian, ¿cierto? Tienen clases online, pero no salen a hacer actividades deportivas que anteriormente lo hacían, ¿ya? Y motivarlas a hacerlas por sí solas es súper complicado. Entonces al final yo trato de que salgan a caminar un rato, ya, pero que hace frío. Entonces la actividad física en los niños hay que motivarlo, y por eso es fundamental que hagan alguna actividad deportiva, que busquen lo que les gusta, ¿cierto? Que encuentren ahí algún nicho y ahí hacer deporte, porque al final entre que se alimentan, quizás muchas veces con comida rápida, pero aparte hacen ejercicio, si lo importante es quemar todas esas calorías y mejorar todo lo que es la parte cardiovascular, la parte respiratoria, todo entra en juego al final. Ya vamos a entrar en algunas técnicas que podemos y recomendaciones, algunos tips, ¿no es cierto?, para quienes nos escuchan. Pero antes de eso, bien lo decía, esto del teletrabajo hoy día de trabajar todo por internet, de estar conectados remotamente, nos va a llevar sin lugar a dudas a tener mayores exigencias, si bien lo quisiéramos entender desde la perspectiva del autocuidado. Sin embargo, ello también existe otra duda respecto a la kinesiología. ¿Ustedes pueden atender directamente a un paciente o tienen que venir con una orden de un especialista o de otro médico, digamos, de otra especialidad de la medicina para que ustedes intervengan? Mira, nosotros somos interconsultores, eso significa que el médico te deriva a alguna especialidad, porque acá en Punta Arenas igual hay kinesiólogos dedicados más al área trauma, al área respiratoria, oncológica, que también es fundamental, pero somos interconsultores. En el hospital, por ejemplo, trabajamos a través de interconsultas médicas y en el área privada también. Hay una moción que está haciendo el Colegio Kinesiólogo en algún momento, pero esto todavía no ha dado luz, que es ser de primera consulta. Pero eso requiere un gran compromiso, una especialización, estudio, así que en realidad eso todavía no ha dado fruto, así que actualmente solo a través de interconsulta pueden llegar al kinesiólogo. Ya, y de todas maneras los kinesiólogos tienen sus propias consultas, ¿no? Su propio estudio y trabajo. No necesariamente tienen que estar en un centro asistencial. No, o sea, generalmente nosotros en el hospital atendemos, ¿cierto?, los FONASA principalmente, pero en las consultas de repente hay kinesiólogos, hay consultas privadas donde hay kinesiólogos muy buenos, especialistas en áreas específicas y que muchas veces los médicos igual conocen a sus kinesiólogos, derivan a sus pacientes cuando tienen la confianza suficiente a determinado kinesiólogo, pero hay una gama importante acá en Punta Arenas, en Natales, ¿cierto?, de kinesiólogos que hacen consultas. Estamos conversando con Rosana Avendaño, kinesióloga del Hospital Clínico Magallanes. Estamos desarrollando la temática del conocimiento respecto a esta profesión, hasta del área de la medicina, de la salud, que hoy día ha cobrado mucho protagonismo con el tema de la pandemia, específicamente en el tema, específicamente en el área de apoyo hacia los pacientes en su rehabilitación, justamente por el deterioro que sufre el sistema respiratorio, pero también entendiendo de que hay una serie de otras patologías en donde los kinesiólogos tienen un rol muy importante.
Nosotros estamos a través de Polar Comunicaciones en Patagonia Rural. Vamos a ir a un pequeño, breve corte y volvemos de inmediato.